capital colectivo, ¿no? Entonces, yo quiero que tú des una apreciación respecto a la pandemia. O sea, ¿qué fue lo que pasó realmente en la pandemia? O sea, ¿fue un ataque de este grupo dominante? Bien. ¿Fue agrede? Bien. ¿Fue para desestabilizar la economía de muchos países? No, no, no. ¿Qué pasaría si en todo caso Perú se vuelve comunista? O sea, y los demás países van a estar tranquilos, la élite y toda esa gente que domina el mundo va a estar tranquilo. ¿Cómo contrarrestamos eso si en caso sucediera? Mira, has tocado dos temas. Disculpe, ¿ah? Lo hago con ¿Por qué? respeto, Si con esta es respeto. una asamblea. Porque En la algunos... asamblea participan todos. Claro, claro. ¿Pero qué? Lo hago con Yo no respeto. me molesto. Con respeto. Acá yo soy el único en esta plaza que no me molesto cuando hay preguntas. Sí, pues. Y cuando hay debate, ustedes saben muy bien, ¿verdad? Ahora hay otros ruedos que cuando quiere preguntar te meten un puñete. Sí, pero y eso está mal. Pues, esa es la preocupación de es todos una plaza nosotros. pública, ¿verdad? Todas las ideas bienvenidas, pues, para que no se Todas las ideas son bienvenidas. Entonces, mira, has tocado dos puntos. Uno, la pandemia, y el otro, ¿qué pasaría con un país comunista? Mira, en primer lugar, un país comunista tiene el apoyo del internacionalismo proletario, de los pueblos del mundo tiene el apoyo, no de los gobiernos necesariamente, pero sí de los pueblos, porque es una cuestión colectiva, la solidaridad internacional. En segundo lugar, las élites son las que se autoliquidan, porque para poder penetrar, en el caso ahorita de la OTAN ha dicho, de todas maneras vamos a ocupar Ucrania, pero los pueblos de Europa dicen no, ahí no se trajeran abajo el servicio militar obligatorio por orden de Norteamérica. ¿Qué dijeron? Señores, todos los jóvenes tienen que defender la patria, tienen que defender Europa y por lo tanto el servicio militar obligatorio. La aprobaron y al siguiente día, ¿qué pasó? Todos los jóvenes de Europa no queremos quedar inválidos. ¿No? Y los otros jóvenes, ¿te das cuenta, amigo? Entonces, amigo, hay toda una serie de desarrollo de los sectores colectivos. Otra cosa es que ellos no lo digan, otra vez que la prensa no la diga, pero ahora tenemos las redes. Aquí en Norteamérica, esas grandes movilizaciones en contra de Trump, en contra de Joe Biden, en contra de la deuda externa. ¿Qué dicen? Yo no voy a pagar esa deuda externa, que son 36 billones, yo no la voy a pagar porque a mí no me sirvió, te sirvió a ti, rico. Tú lo utilizaste para la carrera armamentista, para ocupar, y ahora yo lo voy a pagar. Hay recesión en Norteamérica, fíjate, crisis económica, política, comercial, tecnológica. La China se la ha tragado en América Latina, se la tragó invirtiendo. Yo no estoy de acuerdo con ellos porque también son capitalistas, pero se la tragó pues con el BRICS. Bien, Moreno. Gracias. Ah, y faltó lo de la pandemia, ¿verdad? Oiga, amigo, Muchas gracias. yo te pregunto, ¿acaso no es cierto que todo esto es virus? Todo esto son bacterias y virus, todo esto, todo. Sino que la ciencia va descubriendo y va aportando a través de la OMS. Pero ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Al enfermo no lo cures ni lo mates, manténlo enfermo. ¿Y para qué? Para que pueda consumir fármacos, medicamentos, medicina, etc. ¿Me dejo entender? Entonces es un negocio. Yo tengo mis tentáculos como capitalista, manejo las Naciones Unidas y las Naciones Unidas tienen una serie de órganos que controlan a la humanidad. Una de ellos es la FAO. ¿Qué controla la FAO en el mundo? Controla la alimentación y la agricultura. ¿Y la FAO qué ha hecho? Ha hecho que el alimento y la agricultura en el mundo en un 95% sea procesado, químico y transgénico. O sea, somos muertos vivientes. Mira lo que respiramos, la capa de ozono está dañada, la gente no sabe, vive por vivir, traga, trabaja y duerme, peor que un chancho, ¿te das cuenta, amigo? Entonces, la capa de ozono está dañada, la humanidad, el globo está contaminado. Ahora bien, si lo que tragamos es artificial, estamos expuestos a las enfermedades y ellos para poder incrementar su material de medicina necesitan una sociedad enferma.
Y para hacer una sociedad enferma nos dan de tragar lo que ya he dicho. Y está legalizado. Los transgénicos, los químicos, está legalizado. Entonces, en cualquier momento de la humanidad está expuesta a las pandemias. Y a mí me gusta la pandemia, a mí como capitalista. ¿Por qué? Porque una vacuna de la Pfizer que le costaba $2 a ese laboratorio, $2. ¿Cuánto pagaron los primeros países? $300 por una dosis, 4 dosis. Mira, ¿cuánto pagamos nosotros? Que éramos los últimos, $80. Fíjate, ¿quién revista ha denunciado eso? Nadie. Hablaban tonterías, lo que decía el capitalismo. Se te va a caer el brazo, mañana te mueres y te... Hablaban tonterías, ¿te das cuenta, Diego? Cuando está demostrado que antes de la vacuna, cómo moría la gente. Y después de la vacuna, completamente, pero ahí está el negocio. Ahí está el gran capital. ¿Cuántos millones de dólares acumuló el capitalismo? Eso es, el fondo es dinero. Eso es, ya me digo, mercado. Bien, Me acabas de decir un rato que la OMS es un órgano del capitalismo, ¿no? Claro. Entonces, con la renuncia de Estados Unidos y Venezuela, de la OMS, que no están de acuerdo con el capitalismo. No, es que el dinero que otorgaba Norteamérica a la OMS, según ellos, para los países pobres, yo te pregunto, ¿y quién hizo a los países pobres? Capitalismo. Estos que ahora le están quitando el dinero que es para la pobreza. Y yo pregunto, ese dinero que ellos le quitan al pobre y no lo dan a la OMS, a la organización, ¿de dónde lo sacan? De nosotros. Es decir, nos quitan una barreta y ponen una aguja. Ahora sacaron la aguja y están haciendo política. El fondo es político, para que la humanidad diga que Norteamérica, por estar siendo juzgado por los pueblos del mundo, ahora ellos ya no van a dar. Amigo, no te equivoques. Nosotros mantenemos a Norteamérica, nosotros mantenemos a las transnacionales, a los grandes, nosotros los mantenemos. ¿Por qué? Porque ellos saquean los mercados del tercer mundo. ¿Qué quieren en Palestina? ¿Qué quiere Norteamérica en el África? En la República Democrática del Congo. ¿Qué quiere en Afganistán? ¿Qué quiere en Ucrania? ¿Qué quiere acá? ¿Qué quiere en Venezuela? Que se preocupen ellos por su país, que se preocupen por la crisis que atraviesa el pueblo norteamericano. Pero ahí está, pues, compañero, ahí está. ¿Qué quieren en Venezuela? El petróleo. No quieren el desarrollo. Si Venezuela estuvo en manos de Norteamérica, ¿cuántos años estuvo? 180 años. ¿Y por qué Norteamérica no lo desarrolló a Venezuela? ¿Por qué esperó que entre Chávez y Maduro? ¿Por qué? Igual en Colombia. ¿Por qué no desarrollaron Colombia? Esperó que entre un terrorista, un guerrillero. ¿Cómo se llamó? Gustavo Petro. ¿Qué te parece, amigo? Entonces ese es el capitalismo. No quiere que nadie se meta en el mundo a defender al pobre. Nadie. El primero que se mete a defender al pobre. Yo como capitalista lo difamo, lo chantajeo, lo calumnio y lo meto a la cárcel. Ahí no está Pedro Castillo. Hizo proyectos de ley a favor del pueblo. Por hacer proyectos de ley a favor del pueblo, a la cárcel. ¿Qué amigo? Bien, ¿alguna otra participación, no? Jaime, entonces, según tu análisis, la pandemia fue una excusa para fortalecer el capitalismo. Por supuesto, el mercado. Una dosis de la Pfizer le costó $2, ahí tiene todo el cuerpo técnico, $2. ¿Cuánto pagaron los primeros países? $300. ¿Qué te parece? El robo legalizado del capitalismo. Diego Mayero. Acá hay una pregunta, pero hay que contestarlo, Jaime. Dice, ¿no? La pandemia fue excusa para reducir la población mundial porque por parte de la élite capitalista. Hay que contestar qué le digas. Eso no fue, ¿no es cierto, Jaime? Bueno, en primer lugar, yo pregunto, ¿cuántos somos en el planeta? Somos 10.000 millones. Eso es un lunar en el planeta. El problema es que el capitalismo nos hace creer que no hay tierras. Ponte los cerros, nos hace creer.
Si el planeta es de todos, ¿verdad? Pero ahí está pues el capitalismo. ¿Por qué lo hace eso? Por el mercado, por el negocio, por hacerlo dependiente a la humanidad. Y por eso es que la humanidad, por una necesidad, por inercia, instaura una sociedad sin clases sociales. Es decir, Marx lo llama comunismo. Sácale el nombre de comunismo. Dime, ¿alguien puede renunciar al trabajo, a la comida, abrigo, salud, vivienda, familia? Nadie. A eso Marx le llama comunismo. Bien, compañero. Pero ¿a qué dice la derecha? El comunismo. Si tú trabajas, tienes que darle la mitad al otro. ¿Quién te ha dicho esa estupidez? Eso te habrá dicho Keiko, pues, ¿no, amigo? Amigo, en el comunismo vas a tener acceso a tus recursos. De eso se trata. ¿Y, amigo? Cuando se habla de propiedad privada, no se habla de tu casa, no se habla de tu sueldo, no se habla de tu tienda. Se habla de los recursos del planeta. El mar, el reino animal, vegetal, mineral. A eso se entiende propiedad privada. ¿Y, amigo? Bien. Bien. ¿Algo más, amigo? ¿Alguna pregunta más? Y de repente... Lo que vivimos acá en el Perú es una basura de política y nada más está hecho que es una dictadura. ¿Por qué? Mírate tú a todos los... vete a Lurín, a mi zona donde está, más delincuencia. No, no es así. ¿Es así o no? Es al contrario. Porque ¿quién hace el celular? ¿El rico o el pobre? El pobre en el mundo es el que transforma la materia prima a producto. El pobre. El rico es el que controla, me dejo entender, y es el que le pone el precio, el valor, para que ellos puedan acumular y concentrar riqueza. Eso es verdad. ¿Verdad, mis amigos? Sí. Un poquito fuerte. Sus conceptos están a favor siempre de Claro, así es. Acabo de hacer una pregunta, ¿qué es comunismo? Me dice, mira, es una propuesta radical de reorganización social, económica con el fin de alcanzar la igualdad y la justicia social. No, yo te pregunto, amigo, ¿la igualdad plantea el proletariado o la burguesía? ¿Quién plantea la igualdad? La burguesía. Amigo, documéntate. No repitas ni lo que digo yo, documéntate. La igualdad lo plantearon los precursores de la Revolución Francesa, de la Revolución Burguesa. Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Ahí lo plantearon como Maximiliano de Robespierre. ¿Qué planteaban? La igualdad, la fraternidad. Ellos, los capitalistas. La Revolución Francesa, los burgos aplastaron a los señores feudales y los burgos, con Maximiliano, desarrollaron el capitalismo, la izquierda, la industria. Ellos plantearon la igualdad, pero no el comunismo. Entonces, compañero, no repita por eso lo que dice la prensa, amigo. Ellos no vienen acá, ellos no. Tienen una cabina donde no entra ni una pulga. Y de ahí, de esa cabina, babean estupideces. ¿Por qué? Porque abajo hay estúpidos que repiten. ¿Me dejo entender, amigo? Eso dice la inteligencia artificial. ¿Qué esperamos de ellos? O sea, siempre va a estar a favor, siempre va a opinar todo a favor. Pero la inteligencia artificial, en pocas manos, agudiza la lucha de clases. ¿No ve que está sometida al mercado que lo controla un grupo de familias? Tú, para tener un internet, una máquina en tu domicilio, ¿es plata o no? Tienes que pagar internet, luz, carajo. Si un pobre puede eso, no se puede comer. Queremos, amigo, que el conocimiento del hombre esté al servicio de toda la humanidad. Y el proceso va a alimentar a toda la humanidad. Ese es el socialismo. Pero eso no es igualdad. ¿No? Jaime, lo que él dice, ha preguntado a ChatGPT, ¿no es cierto? A la inteligencia artificial, y ese resultado, esa pregunta te lo ha trasladado. Pero ChatGPT está controlado, como tú dices. Te va a dar un resultado lo que él quiere. Claro, No, lo que quiere el sistema. claro. Pero no para la mayoría. No la realidad. Eso es la que tienes que Hay dos entender mucho versiones, cuidado. amigo. Por eso hay dos versiones opuestas. ¿Saben por qué? Porque hay dos clases. Tú compras un libro, no lo leas y lo repitas. No hagas eso. Acá tengo un documento
Vamos a ver, leer y Sí, ¿está? ya se lo llevo. Acá está, pásame eso. Acá está. Perdón. Esta de acá. Ahí está, un documento de la San Marcos. ¿Cómo se debe estudiar, aprender, saber leer, escuchar? Por ejemplo, ¿tú sabes escucharme a mí? Sí, porque yo parto del socialismo. Si quieres lo repites, si no, no, pero te estoy diciendo que yo parto del socialismo. Sabes escuchar, ¿verdad? Entonces, tú compras un libro, buscas el autor y solamente te dice el grado o la intervención académica, nada más. Eso, donde estudió, qué aportó, etc. Pero no te dicen su posición política ni filosófica. Tienes que buscarlo. Una vez que encuentras la posición política y filosófica, ya sabes lo que estás leyendo. Ya sabes dónde ubicar ese libro. En el capitalismo o en el comunismo. Y todo libro tiene eso. ¿Ya, amigo? ¿Está claro? Bien, compañero. Jaime, tú siempre, y te preguntan, ¿no? Tú siempre dices esta frase, cuando tú desarrollas sus exposiciones, dice, hay pobres que les gusta el capitalismo. Pero acaba la pregunta de parte del oyente, dice, pero no hay ricos que les gusta el comunismo. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque hay pobres que les gusta el capitalismo. Sí, Tranquilo. Aprendan. hay pobres que les gustan el capitalismo, pero nunca llegan a ser capitalistas. ¿Verdad, amigo? Hay pobres que les gusta el capitalismo, pero mueren pobres. Eso es lo que nos dice el amigo de las redes. Por la ignorancia, pues. ¿Te das cuenta? Mueren pobres. Y hay capitalistas que no les gusta ser pobres. Claro, el capitalista, ¿qué le va a gustar ser pobre si vive del pobre? Si se alimenta del pobre, se alimenta del que produce. El capitalismo no produce, o produce, no produce. Controla lo que le quitó a la mayoría. Nosotros no queremos quitar nada a nadie, queremos recuperar que el planeta es de todos. ¿Me dejo entender? Eso es, pero no queremos quitar a nadie. Ellos nos quitaron el planeta, por eso es que han hecho dinero. ¿Ya, amigo? Jaime, Sí, profesor. inteligencia con, talento, ¿es igual? Porque acá se pregunta un seguidor, dice, Lord Jaime tiene que saber que existe hombre inteligente más que otro. No es ¿Cómo así. es eso? Mira, amigo, yo puedo ser inteligente con mi talento. Y este amigo puede ser inteligente con su talento, en su talento. Hay una diversidad ahí. Hay todo un talento diferente. Pero el hecho que el amigo tenga un talento diferente al mío, no quiere decir que yo o él sea más inteligente. Mucho cuidado, amigo. Todos somos inteligentes. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser psico, bio y social. El hombre, la humanidad es psico, biosocial. ¿Qué es bio? Que el hombre necesita del contacto con la naturaleza, como siempre fue. ¿Por qué social? Porque nos necesitamos unos a los otros. ¿Y por qué somos psico? Porque tenemos un encéfalo craneano, tenemos neuronas, tenemos cerebelo, tenemos inteligencia, conocimiento. ¿Para qué? ¿Para tomar cerveza? ¿Para fumar? ¿Para qué? Para preguntarnos si siempre en la humanidad hubieron ricos y pobres, y nunca lo hubieron. Los primeros 100.000 años no había ni ricos ni pobres. ¿Qué pasó? ¿Cómo el hombre se hace rico y el otro pobre? ¿Qué pasó? Para eso estamos acá. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Por qué? Porque el rico fue más inteligente o fue más vago. Fue más vago, pues, compañero, porque no quería trabajar. Y vive del que trabaja. ¿Te das cuenta? Una persona que nace con talento, ya
ya teniendo todos los recursos a su disposición, ¿qué ambición tendría de desarrollar? Descubrir la naturaleza, porque la naturaleza es infinita. En cambio, la ciencia es limitada, porque la naturaleza es ilimitada. Va descubriendo mucho más y conforme descubre va aportando a la humanidad, pero no para él. Y la humanidad aporta para él. ¿Me dejo entender, amigo? Bien, y de repente hay... Mira, amigo, primero, ¿qué es una guerra? Ya. Yo te pregunto, ¿hay guerras limpias? Obviamente que no. No hay guerras limpias. En una guerra es el enfrentamiento de dos cuerpos diametralmente opuestos, donde necesariamente tiene que haber un costo social. Pero ese costo social no es del uno ni del otro, es producto de la evolución. Esa es la historia. La historia cómo ha evolucionado. Yo te pregunto, ¿por quién ha habido más muertos? ¿Por el comunismo o por la Biblia? Por la Biblia. Ahí está Palestina. No, El Medio Oriente, ahorita. Claro. ¿Por qué la guerra? Por la Biblia, pues, ¿o no? Amigo, documenta. Claro, Pero no repite lo que dice la prensa. En Siria, Damasco, todo, sí, está bien. Tienes razón que claro, por la Biblia Entonces, todo está bien. Por ejemplo, alguien habla de lo nacional. Ya, claro. Pero... ¿No? Mira, cuando hablamos de lo nacional, ya. Estamos hablando de lo internacional. Ya, claro. Fíjate, hablan de lo nacional y hacen prevalecer y defienden el Estado. No. ¿El Estado de dónde viene? De afuera, de lo internacional. Claro, sí, obviamente. ¿De dónde viene la Corte? De afuera. ¿De dónde vienen los poderes? El poder del Estado. El Ejecutivo viene de Europa. Claro, ¿Qué tal? ¿De dónde viene el castellano? De Europa. La religión, de afuera. Todo es de afuera. Sí, Jaimito. Entonces, pues, amigo, en ese sentido, lo que es nuestro es lo que es de todo el planeta, el colectivo. El hombre nace como la contradicción de la naturaleza. Esa es la humanidad. No sale aislado de la naturaleza, sí. ¿El Imperio Incaico hubo Estado? ¿El Imperio Incaico? Hubo imperio. Para que haya imperio, tuvo que haber Estado. Y para que haya Estado, tuvo que dividirse la sociedad en clases sociales. Y para que investiguemos cómo se dividió las clases sociales, tenemos que partir de la primera sociedad. ¿Estamos? ¿Cuál fue la primera sociedad en el Perú? 15.000 años. 15.000 años antes de nuestra era. ¿Cuáles eran esas culturas? Pacaicasa, Paiján, chivateros, guitarreros, etc. Ya ubicamos la primera sociedad. Ahora, ¿cómo era su economía ahí? Un paiján no explotaba otro paiján, sino a la naturaleza. Era colectiva. Después se fractura y surge el Estado Inca, la dinastía, el Curaca, que controlaba la educación y el trabajo. Este Estado se desarrolla y se transforma en imperio. ¿Por qué? Porque tiene la hegemonía y el control de varios territorios y lo invaden en América Latina. Ahí llega el coloniaje, ¿verdad? No. Hay un enfrentamiento y de ese enfrentamiento surge un engendro entre el Inca y el español, una casta social de criollos. Estos criollos, ¿qué hicieron? Se dividieron el Perú, norte, sur, este, oeste, y se transforman en grandes terratenientes, grandes hacendados, grandes latifundistas. Estos lucharon ¿contra quién? Contra el virreinato. Vino San Martín y los emancipó, pero no el pueblo. Emancipó, sí, pues estoy hablando, mi amigo, te estás riendo, ¿qué es eso, mi amigo? ¿Por qué me preguntas, pues? Es mala educación, mi amigo, estamos en una asamblea. Entonces, voy a terminar, pues. Entonces, esta casa social de criollos, al repartirse el Perú, se transformaron en grandes hacendados, grandes latifundistas. Y estos lucharon contra el virreinato. Vino San Martín y los emancipó a ellos, pero no al pueblo. Y con ellos hicieron el Estado burgués, este Estado, que tiene 203 años. ¿Sí, amigo? Sí, amigo, lo escucho, disculpe.
quería saber, Jaime, en la época del virreinato, perdón, mucho antes, en la época de Tahuantinsuyo, en tiempos del Inca, ¿existía la corrupción o no existía la corrupción? Si era imperio, ¿por qué crees que plantearon ahí a Mayuya, a Maqueya, a Masuya, a Masiqui? Las 4 máximas. Porque había vagos, había ladrones, había maricones, a Masiqui, claro, no sea claro. Entonces yo pregunto, si tú tienes un departamento, ¿no? ¿Para qué pones tú racumín? ¿Para qué colocas trampas? ¿Para qué? Porque hay roedores. Porque has visto que hay roedores. Eso es lo que pasó en el Tahuantinsuyo. Había vagos, habían delincuentes. Por eso instauraron las 4 máximas. A Mayuya, a Maqueya, a Masuya, a Masiqui. Bien, compañero. Jaime, usted habla del imperio y sus estados, del imperio incaico. Entonces, el imperio incaico, ¿qué estados conformaban? ¿Cuáles fueron esos estados? Ya eran los grupos de poder. Ahí estaban los chancas. Se enfrentaban Huáscar con Atahualpa por los repartos de los mercados. Entre ellos peleaban. Por eso cuando vino el coloniaje, el pueblo se fue a apoyar al coloniaje español para que lo emancipe del imperio incaico. Fíjate, amigo. Porque peleaban entre Huáscar y Atahualpa. ¿Pero por qué? Por el reparto de los mercados. ¿Ah? Bien. ¿Y qué historia dice eso? Porque toda historia tiene un autor. Claro, Juan Poma de Ayala, ¿qué te va a hablar de eso? Carlos Mía, ¿qué te va a hablar de eso? Esos son hombres del sistema capitalista. Ellos te dicen que el Tahuantinsuyo era colectivo. ¿Era colectivo? Amigo, el Tahuantinsuyo era un imperio. Pero hay otros que dicen que una cosa es imperio acá y otra cosa es imperio en Europa. ¿Qué te parece, amigo? Pregúntale a ver qué es imperio. Amigo, hablan tonterías igual que Víctor Raúl. Víctor Raúl, ¿qué dice? Europa es una cosa y el Perú es otra cosa. América es otra cosa. Y en su tesis, en su doctrina, avalan la economía social de mercado de Europa. Avalan los pañuelos blancos de Benito Mussolini. Cantan la marsellesa. ¿Qué te parece? Dígame. Jaime, ¿por qué Estados Unidos fue conquistado por los anglosajones, se convirtió en potencia, y Perú fue conquistado por los españoles, se convirtió en una miseria? Porque en Norteamérica la primera sociedad eran los yanquis. ¿Cómo estaba conformado? Culturas como los chiroques, los navajos, los pieles rojas, comanches, apaches. Un comanche no explotaba a otro comanche. Tenía las tierras en sus manos, la naturaleza. ¿Qué pasó? Llegaron los anglosajones, los ingleses, y con fuerte lo desplazaron y se apoderaron. Ahí surge una casta social de grupos de poder, el engendro entre el yanqui y el inglés. ¿Quiénes surgen? Los Rockefeller, los Morgan, los Hagman, los Ford, los Rothschild, y esos son los que se han desarrollado, pero no el pueblo norteamericano. Y ellos son los que prácticamente hacen un imperio. ¿Por qué imperio? Porque actúan con transnacionales sobre países del tercer mundo y no dejan, y acá viene lo que me dices, y acá viene, ¿por qué al Perú no lo dejan que se desarrolle? Porque lo han hecho dependiente. ¿Qué quieren del Perú? Solamente lo que quieren es los recursos primarios y se lo llevan gratis de contubernio con el Estado. Entonces, ¿nosotros qué somos? Seguimos siendo un país semifeudal, semicolonial. No quieren que nos desarrollemos, porque si no desarrollamos ya no van a poder llevarse la materia prima, si no van a competir. Ahí podemos hablar de un tratado de libre comercio. Ya no van a querer, van a buscar otros países para poder saquear la materia prima. ¿Ya, compañero? O sea, Jaime, el Estado es el medio legal que usa la corrupción para llevarse la riqueza del Perú. Claro, porque nunca existió Estado. El Estado en el mundo y en el Perú surge con la propiedad privada, un grupo de hombres en desmedro de la mayoría. Jaime, hay varios tipos de imperio, se preguntan acá en las redes. ¿O hay un solo tipo de imperio? No, el imperio es uno solo.
El imperio es uno solo, que se basa en la propiedad privada y otros en el capital estatal. Pero ambos oprimen a la humanidad. Entre ellos hay un conflicto, uno por querer estatizar y otro por querer privatizar. Pero ambos sirven al sistema, a este orden social. Y ambos son anticomunistas. Estos son por someter a los pueblos, a los estados, ¿no? Para Por hacer el reparto del de los mercado, la mercados. riqueza. Así es. Bueno, eso es. El imperio incaico no había colectividad. Como que no. Si es imperio, tiene que haber la contradicción que es el colectivo. Claro que sí. Entonces, ¿quién trabajaba? ¿Había explotación o no el imperio incaico? Por supuesto, pues, amigo. Por supuesto que. ¿Por qué crees que cuando vino el coloniaje el pueblo peruano lo apoyó a los españoles? Porque lo explotaban, quería salirse de ese yugo del imperio. Por eso, porque era imperio, pues. Por eso conquistaba otros países. No conquistaba si no los ocupaba. Conquistar es otra cosa. ¿Cómo vas a conquistar si el Perú no lo desarrolló? ¿Cómo? Es como Norteamérica. Norteamérica, lo que se han desarrollado son grupos de familia, pero su nación no está desarrollada. Su nación es explotada. Pero ellos le llaman a eso un país desarrollado. Para el socialismo no. Para el socialismo un país desarrollado es cuando sus fuerzas productivas, cuando sus fuerzas motrices están a la altura de la industria. Y estas son las que manejan la balanza comercial. Eso no lo va a permitir el capitalismo. Jaime, acá hay una pregunta. Bueno, habrá que contestarle. Dice, Jaime, dígame, ¿qué autor sostiene que San Martín solo emancipó a terratenientes? Bueno, Es una pregunta personal que te hace a ti, ¿no? ¿Qué autor dice? sí. Mira, si tú lees los 20 tomos de José Carlos Mariátegui, es bien preciso. Y a grandes hombres como Lumbreras también lo dicen. Entonces, pero en el Perú hay cronistas que avalan el Estado, que avalan a la clase dominante, y hay cronistas que no avalan. Entonces, eso es saber leer. Tú cuando lees tienes que ver primero la posición política y filosófica del autor. Si no, no lo leas, porque tienes un libro, lo lees, si lo vas a repetir, no hagas eso, amigo, porque tú no sabes lo que estás leyendo, si es una obra del capitalismo o del socialismo. Tienes que definir. Entonces, los compañeros que vienen acá, por ejemplo, hacen prevalecer a Guamán Poma de Ayala, a Carlos Mía. ¿Quiénes son estos? Hombres que defienden la clase dominante, hombres que defienden la intromisión del exterior a nuestro país. Esos son. Pero lee los otros, a Mariátegui. ¿Te das cuenta? Entonces no habla de eso. Mariátegui dice por qué el Perú sigue siendo hasta ahora semifeudal y semicolonial. Lo diseña. Ay, creo que tengo un documento. ¿No está la semifeudalidad? No, se la llevaron. Se la llevaron. Bien, bueno. Bien, amigo. ¿Alguna otra participación, amigo? Ahí hay una pregunta, ninguno. Pero acá hay otra, Sí, sí, por ahí. ¿Por ahí? ninguno. Sí, sí, compañero. ¿Cree que en algún momento Un poquito más acá. el capitalismo disminuye o repercuta la inteligencia artificial o no lo ve así? ¿Cómo proyecta? Cuando el capitalismo cae, porque está cayendo ellos mismos, cae la inteligencia artificial, la tecnología de punta, el internet cuántico, ya no va a estar en pocas manos, ya no va a servir para el mercado de grupos de familia que acumulan y concentran dinero, sino va a estar al servicio de toda la humanidad. ¿Me dejo entender? Es decir, ahí se va a desarrollar mucho más el conocimiento del hombre. ¿Qué cosa no descubriríamos? Pero ahora no, ellos lo han puesto en pocas manos. ¿Para qué? Para el mercado. Acumulan, concentran. Hoy en día, mira, hace poco dije que ellos mismos están haciendo que el comunismo se extienda en todo el planeta. ¿Por qué? Porque ahora tengo yo el internet cuántico en mis manos. Ahora tengo la tecnología de punta, tengo la globalización y ahora la inteligencia artificial.
el robot. Ahora la máquina me hace lo que yo quiero. ¿Y ya para qué quiero trabajadores? ¿Para qué huelgas, paros, movilizaciones? Ya dejo de lado, tengo la máquina. La máquina me hace los productos que yo quiero, la cantidad que quiero y en poco tiempo. Gradúo ahí. Tengo los productos. ¿Quién me va a comprar? Porque me estoqueo de productos. ¿Quién me va a comprar? Si yo soy el que manejo el dinero, yo soy el que realizo las emisiones inorgánicas. Yo hago el papel, la moneda papel, yo la hago. Y yo con ese papel le pongo el precio a todo, el precio que me da la gana, a la vida, al cuerpo, a la salud, a los recursos, al sueldo, al salario, al jornal. Y yo le pongo un valor para que el pobre siga siendo pobre y yo rico. Mientras la máquina me siga haciendo los productos, ¿quién me va a comprar? Si no hay poder adquisitivo, el hombre solamente tiene para comer. ¿Quién? Y entra en crisis. La autoliquidación del capitalismo. ¿Qué te parece a mí? Bien. Jaime, la tecnología, la inteligencia artificial puede suplir al humano o va a depender del humano. No. ¿Cómo el cerebro humano puede depender del cerebro artificial? No, porque el cerebro artificial, por más programado que esté, está sometido. ¿A quién? A las leyes de la física. Ese cerebro artificial, la propia naturaleza lo corroe, lo elimina, ¿verdad? ¿O no? Esa es la ley de la física. El cambio del movimiento, la acción recíproca, la integración de cuerpos opuestos y la transformación. Entonces, lo que dice el capitalismo es una ilusión, pero el capitalista no viene a polemizar acá. Y cuando viene quiere pegar, insulta. ¿Qué te parece? Cuando la prensa viene no puede. Está grabando para que después denuncie. ¿Qué te parece, amigo? Bien. ¿Algo más? Sí. Acaba de decir que Guamán Poma va a hacer prevalecer lo de afuera, ¿no? Así es. Pero los ciudadanos dicen otra cosa. Bueno, No ¿quién tienen lo dice? filosofías extranjeras. Pero hay donde hablan de ese filósofo Tulupa. Oiga, amigo, hay un libro que lo he leído. Tulupa, el filósofo más antiguo de Tahuantinsuyo. Yo te pregunto, si Tulupa es de acá, ¿por qué habla de Dios? ¿El término Dios surge acá? ¿Dónde surge? ¿Y el término Dios qué clase de sustantivo es? ¿Propio, concreto o abstracto? ¿De qué estamos hablando, amigo? Bien, bueno, recuerda, amigo, que cuando se fracturó la sociedad, no, fue los esclavistas que le dijeron al esclavo, ¿crees en Dios? Y el esclavo le decía la verdad, no. Por decirle no, ¿qué hacían con el esclavo? Oiga, lo denominaban hereje, lo crucificaban y lo quemaban vivo. Acá, ¿cómo fue? Acá nuestros antepasados no creían en Dios. La primera cultura no creían en Dios. ¿Qué pasó? El coloniaje lo trajo. ¿Qué le dijo al Inca? Inca, ¿crees en Dios? ¿Y el Inca qué le dijo? No. Ana. Por decirle no, le seccionaron un brazo. Manco lo dejaron al Inca. Luego le preguntaron, ¿en qué crees, Inca? En la luna. ¿Por qué crees en la luna? Porque me da luz. Por decir la verdad, otro brazo. Se lo impusieron. Porque no podían demostrar. Y ahora hay gente que hace prevalecer eso, ¿verdad? Y todavía habla que nuestros antepasados, amigo, el término Dios viene de Europa, me dejo entender, no es de acá. Por eso, siempre cuando tú quieras hacer un análisis de un país, busca la primera sociedad. Si no, no te metas. Eso es lo que me dijeron a mí en Ciencias Sociales, en los catedráticos. Cuando usted quiera analizar un país, busque la primera sociedad. Si no la encuentra, no se meta. Por eso yo cuando hablo de cualquier país, busco su primera sociedad. Y todas las primeras sociedades eran comunistas, todas, porque el hombre tenía en sus manos a la naturaleza. ¿Está claro? Bien. Jaime, acá hay una pregunta pues interesante esto. Dice, el internet está en manos de todos. Un celular, dice obviamente el costo, está en $100 y la recarga
está en menos de $10 para el mes. ¿Y puede aprender? ¿Acaso solo la clase media y los ricos tienen internet? Y ahora acaba la pregunta. Entonces, lo que tú dices está concentrado en pocas manos y esta gente a la que tenemos internet, ¿no? Entonces, ¿quién se beneficia de esta tecnología? Eso lo que no entiende, creo que el seguidor, y hay que explicarlo eso, si lo puedes desarrollar un poco mejor, Jaime. Mire, la velocidad de la luz. En otras palabras, la ciencia, el conocimiento del hombre está sometido a reglas de juego del capitalismo. Tú tienes un niño en la escuela y el profesor se da cuenta que ese niño sobresale, no, automáticamente el profesor tiene que denunciar al objeto a la dirección. La dirección denuncia ese cerebro ante el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación da parte a la NASA. La NASA captura ese cerebro y lo lleva allá. Allá lo explotan ese cerebro para que ellos puedan lucrar con el dinero, con el mercado. Eso es. Y ellos se hacen pasar como si ellos son más inteligentes. ¿Qué te parece? Te pongo un ejemplo bien sencillo. ¿Tú has ido a Miraflores? ¿A San Isidro? ¿Ves unos zapatos finos? Los mismos cerebros. ¿Verdad? Layo, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿quién hace ese calzado? ¿Quién lo hace? La Lo hace el casadera. zapatero de una barriada, ¿verdad? Pero, ¿quién le pone su sello y le pone la vitrina? El capitalista. Y se hace pasar como ellos son los inteligentes. ¿Qué te parece, Diego? Diego, mira. Entonces, Todos tenemos un talento, todos. Acá nadie es burro. Todos tenemos un talento. El talento, el talento que lo tiene el amigo, no lo tienes tú y de repente nadie. Y el talento que lo tienes tú no lo tiene nadie. Entonces, pero todos tenemos un talento. El problema está que los talentos están sometidos al mercado, lo controla el capitalismo. ¿Para qué? Para el beneficio de ellos. Eso tenemos que romper, ¿ya, amigo? Jaime, un poquito para darle a entender a los oyentes, o sea que el internet, lo que el celular es producto de conocimiento. Entonces, ¿quién recoge los $100 para decirlo y los $10? En este caso, $110. Es que ¿quién le puso el valor a la luz? ¿Quién? ¿Quién le puso el valor a la naturaleza? ¿Quién? ¿Quién instauró el papel? Papel higiénico, lo selló y le puso un valor. Y lo sustenta con la riqueza. Le puso un valor al oro para sustentar su papel, al petróleo y ahora a la tecnología. ¿Quién? Una clase dominante. Y nos hicieron dependientes. No tienes un papel, pero ahí está la comida. Si no tienes un papel, una moneda, no comes. ¿Quién hizo eso? Una clase capitalista. Un grupo de familias que comenzó a dominar al globo, comenzó a dominar a la humanidad. Y hoy en día la humanidad, como también evoluciona, se ha dado cuenta de que la necesidad es cada vez más, se agudiza. Entonces la humanidad quiere cubrir esa necesidad, que necesariamente tiene que hacerlo. Porque ya dije, nadie puede evadir sus necesidades primarias. Y ahí está, el capitalismo se autoliquida. ¿Qué le queda cuando se autoliquida? Reprimir más a la humanidad, golpear más, invadir, saquear, y eso más lo debilita. Y eso estamos viendo. Ahí está, Norteamérica. Ahí está. Mira la OTAN, mira el BRICS. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por ahí? De repente, algo más, amigo. ¿Por ahí ninguno? Esa necesidad que usted dice que el capitalismo no puede desarrollar la humanidad a través de la fuerza productiva del hombre, porque ya está ligada a un orden económico. Entonces el comunismo llega al control del planeta. ¿Qué hará con esa necesidad de su material de existencia de la humanidad? No, es que cuando se instaura el comunismo, ya la humanidad
tiene como contradicción a la naturaleza, ya no al hombre, sino a la naturaleza. Todos tenemos acceso a la naturaleza. El Internet va a estar al servicio de toda la humanidad, ya no va a ser un mercado. ¿No ve que es el conocimiento del hombre? Y el hombre se va a preocupar por descubrir otras cosas para aportar a la humanidad, pero no a un grupo de familias. ¿Está claro, compañero? Jaime, acá dice, bueno, te cuestionan un poco, dice, Guamán Poma de Ayala es un cronista indígena, escribió contra los abusos de los hispanos. Él no fue capitalista, sería bueno que lo explique bien Lord Jaime. ¿Y en qué momento he dicho yo que él ha sido capitalista? ¿Tú sabes lo que es ser capitalista? No, amigo. Guamán Poma de Ayala avaló a la clase dominante. Y para avalar a la clase dominante, para defender a la clase dominante, oiga, no se necesita ser rico, no se necesita ser capitalista. Hay aymaras, hay cobrizos, hay pobres campesinos que defienden al capitalismo, ¿o no? Cierto, cierto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el problema no es de que si tú eres indígena, ya estás en contra del sistema. No, no, no. No es eso. Hay indígenas que avalan este orden y hay otros que no. Ahí no está. Arpasi, una representante de las comunidades campesinas del Puno, llegó a ser congresista. ¿Y qué pasó? ¿A quién sirvió? Ahí no está un obrero, Valentín Pacho, obrero de construcción civil, llegó a ser congresista. ¿A quién sirvió? Ahí no está otro obrero, Risco, un moreno, un hombre de color negro. ¿A quién sirvió? No sé, compañero. Entonces, se trata, amigo, de clase, no de color. ¿Por qué? Porque hay pobres que, siendo pobres, defienden al rico. Fíjate. Y hay una guerra entre pobres. Y de esa guerra entre pobres sale la caridad. Acá mismo. Acá todos somos pobres. Pero hay gente que me está maldiciendo. ¿Te das cuenta, amigo? Bien. A ver, Jaime, acá hay otra pregunta. Pregunta a Lord Jaime, dice, la tecnología, la inteligencia artificial, la automatización, estas herramientas son los indicios de la superación del sistema capitalista y la gente se va a preparar por una guerra civil. Y dime todo acá, algunas personas hacen una pregunta, ¿no? De que se van al capitalismo está bien que de Estados Unidos, así como estaba acá en antes, preguntó, pero yo le